Molt bé, doncs ja estem aquí amb l'última entrevista d'aquest matí, aquí a la Fira Literal de Llibres i Idees Radicals. Ara tenim amb nosaltres en John Gibler. Ell l'hem convidat perquè ens presenti dos dels seus llibres, els tenim aquí a sobre, l'un és Morir en México, de l'editorial La Oveja Roja, i també tenim Fue el Estado, de Pepitas de Calabaza. Bienvenido, John, què tal? Farem l'entrevista en castellà perquè ell és de Mèxic i no sap el català. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar por una frase que encontré, la última que cierra el libro de Fue el Estado, que es un libro que recoge los testimonios, a partir de testimonios lo que sucedió a los 43 normalistas de Ayotzinapa, que desaparecieron, que dice uno de los testimonios, dice, hay una frase que muchos dicen aquí, quien ve una injusticia y no la combate, la comete. Y al leer esta frase pensé en el mismo libro y en todo el trabajo que tú estás haciendo. ¿Tengo razón? ¿Es este espíritu el que te mueve a hacer estos libros? Totalmente, claro. O sea, yo sí pienso en ese trabajo como un trabajo de combate. O sea, concretamente combatiendo una versión oficial de una atrocidad que no solamente es una mentira, no solamente se base en la tortura de personas para producir confesiones falsas, no solamente en sí mismo consiste en una tortura por obligar a las familias de los 43 desaparecidos a imaginar sus hijos siendo quemados en un basurero, incinerados, cuando eso no sucedió. Pero consiste en una etapa administrativa de la misma desaparición forzada. O sea, la mentira, el encubrimiento es un crimen de Estado también. Entonces, para combatir eso, hay que escuchar a la gente que sobrevivieron esos hechos, que estuvieron ahí en las calles, que vivieron el horror esa noche y que también están luchando para dar con sus compañeros, para encontrar a sus hijos y para encontrar la verdad. ¿Nos puedes, yo creo que la mayoría hemos oído hablar de los 43 de Ayotzinapa, pero nos puedes situar un poquito brevemente qué es sobre este caso en concreto? Sí, pues muy brevemente, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una escuela muy particular, donde se forman maestros y maestras, bueno, en Ayotzinapa es de puros hombres, maestros de educación primaria para el campo mexicano. Es una escuela que nace después de la Revolución Mexicana para hacer un programa de educación superior que atiende las necesidades del campo, Ha tenido siempre una formación socialista en la educación, en las organizaciones estudiantiles, ha tenido siempre una posición de lucha contra un Estado represivo, un Estado que fue dominado por un solo partido político por 71 años, donde se formó también una relación antagónica de movilización y represión entre la escuela y el Estado. Y la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, los estudiantes a bordo de 2 camiones, 2 autobuses, fueron a tomar autobuses para usarlos, para ir en caravana a la Ciudad de México, para marchar en la conmemoración que se hace cada 2 de octubre, haciendo memoria de la masacre de estudiantes en la Ciudad de México del 2 de octubre de 1968. Bueno, esa noche fueron atacados por policías de los 3 niveles de gobierno, policías municipales de 3 municipios, policías estatales del Estado Guerrero y policías federales. Durante los ataques asesinaron 6 personas, dejaron un estudiante en coma con un balazo en la cabeza, mutilaron a un estudiante, lo quitaron el rostro y los ojos y lo tiraron en un pequeño tiradero de basura y desaparecieron forzosamente a 43 estudiantes. Entonces, una noche de terror donde no hubo ninguna confusión, Eran policías quienes realizaron los ataques. Hay cantidades de testigos, de evidencias físicas, imágenes de video de diferentes cámaras de seguridad, y donde después de los ataques el Estado empieza con mentira, con desprecio, diciendo es un asunto local,
diciendo fueron narquillos, ¿no? Diciendo lo buscaron, fueron a protestar en un lugar lleno de narcos, y después inventando toda una escena de crimen falso, toda una mentira, ¿no? Entonces el Estado desapareciendo esa noche físicamente en las calles y después administrativamente a través de la mentira. ¿Y cómo decidiste empezar a escribir este libro? Pues mira, yo estaba en la Ciudad de México cuando leí la noticia la mañana del 27 de septiembre, y al principio no la podía creer. O sea, yo pensé, seguramente hay algo mal aquí, o sea, los chavos están escondiéndose, están espantados, y el Estado también dijo todo eso, no, vas a ver, ahorita llegan a sus casas. Entonces no pude dimensionar, no quise creer que eso hubiera pasado. Tardé varios días en dimensionar qué estaba sucediendo, y como una semana después de los ataques dije, no, algo muy pesado está pasando aquí, hay que investigar, y me fui al estado de Guerrero y empecé a entrevistar a los sobrevivientes. De inmediato me di cuenta de que lo que ellos contaron, de lo que habían vivido, era totalmente distinto de lo que se veía en los periódicos. Sí, la versión oficial de los primeros momentos, y también en los medios de comunicación había mucha confusión genuina, ¿no? Y además de confusión hecha a propósito. Intencionada. Ajá. Entonces yo empecé a decir, no, hay que hablar con el mayor número de estudiantes posible. Yo todavía no tenía ni idea de hacer un libro, era solamente reportear, ¿no? Investigar, saber qué había pasado. Primero publiqué una crónica en una revista, participé en programas de radio para dar a conocer lo que yo había investigado, y después de como 9 meses de acompañamiento, de investigación, de entrevistas, quise tener algo que compartir con las familias, con los estudiantes, con el movimiento más amplio de la investigación que había hecho. Y yo buscaba una estructura narrativa que podría contar esa historia de una forma honesta, respetuosa, y es cuando yo pensé, ¿sabes qué? Ahorita no me toca a mí escribir como una prosa. Yo tengo aquí algo muy valioso, que es haber escuchado a todas esas personas, y quiero buscar una manera de compartir esa escucha, ¿no? Compartir ese ejercicio de escucha política. Y es así que realicé una historia oral. El libro está completamente compuesto de testimonios de sobrevivientes, sí, y luego de padres y de madres. Y bueno, pues, eso surgió como una respuesta a una búsqueda de cómo contar la historia de una forma profunda, pero también respetuosa, honesta. ¿Y qué impacto ha tenido la publicación del libro? Mira, esa pregunta siempre no sé cómo contestar, porque yo luego pienso, bueno, soy autocrítico a veces, ¿no? Pero les voy a contar algo, o te comparto algo que a mí me dio gusto, que fue que cuando yo entregué el libro a las familias, los padres, las madres, también los estudiantes, y poco a poco ellos lo iban leyendo, y poco a poco se me acercaron muchos de ellos y de ellas, y me dijeron, sabes que yo todavía no entendía bien qué había pasado esa noche. Entonces, tu libro me ayudó a entender, y eso para mí era algo muy fuerte. O sea, es una cosita, es un granito de arena, pero que las personas que están sufriendo esa historia, que están en el epicentro de ese dolor tan profundo, encuentran algo de útil en el trabajo. Eso para mí fue muy importante. Y luego apenas se está, ¿no? Publicando acá en Francia con pepitas de, perdón, en Francia, vengo de ahí, perdón, en España con pepitas de calabaza. Se publicó el año pasado en México. Hicimos también muchas presentaciones en universidades, en espacios públicos, espacios de lucha, plantones, en la escuela normal. Y las personas que leyeron el libro y que se me acercaron me dijeron también de que les ayudó a entender qué había pasado. Y también, si tú lees lo que cuentan todas esas personas, no hay manera de creer lo que cuenta el gobierno federal. Claro, porque imagino que continúa esa confusión
en la mayor parte de la población sobre lo que sucedió, ¿no? Sí. Medio intencionada, medio no, pero... Y eso es justamente la parte tan a mí dolorosa y nefasta de lo que está haciendo el gobierno federal, porque ellos tienen todo el poder, ellos llaman a una conferencia de prensa y se llena con todos los medios del país y muchos medios internacionales. Entonces ellos pueden decir la mentira más descarada, pero se publica, y se publica por todo el mundo. Y los reporteros y las reporteras críticos tienen que hacer el trabajo de investigar para desmentir, ¿no? ¿La gente se lo cree? Hay mucha gente que se lo cree, hay mucha gente, hay mucha gente. Pero no hay una prevención respecto, ¿no? Por todo el contexto que hay en México de acumulación, ¿no? Que la gente esté un poco prevenida. Eso, o sea, pero por ejemplo, eso tiene que ver con la distancia o la cercanía que uno vive con hechos así. Claro. Las personas que están viviendo en Iguala saben exactamente qué está pasando, Claro. ¿no? Las personas que están viviendo en los barrios populares de Chilpancingo, de Acapulco, en el estado de Guerrero, saben exactamente qué está pasando. Las personas que están viviendo en los barrios de clase media alta, de clase alta, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, no tienen cercanía a esa realidad tan brutal. Entonces ellos ven la tele o leen el periódico y dicen, ¿no? Qué mala onda, se los quemaron, ¿no? Qué mala onda, se fueron a protestar ahí, cuando nada de eso sucedió. Y a mí me ha sorprendido cuando has dicho que al principio tú creías que no podía ser verdad, ¿no? Por la dimensión, me imagino, ¿no? Pero aquí las noticias que nos llegan también es que México se ha vuelto cada vez como más violento, ¿no? La situación, las agresiones. Entonces, me ha sorprendido que a tú te sorprendiera, ¿no? Realmente ha sido ¿cómo le diríamos? Un salto de magnitud importante respecto a lo que se venía sucediendo hasta entonces. Pues por un lado, eso de que no podía dimensionarlo era que no quería creerlo, ¿no? O sea, yo vi la noticia y lo primero que pensé es, no puede ser, o sea, estos chavos de comunidades indígenas, comunidades campesinas que están luchando en condiciones tan adversas y son tan organizados y tan comprometidos, ¿cómo es posible que les van a hacer eso, ¿no? Entonces yo no lo quise creer, eso fue una parte. Pero también otra parte es que yo no me quiero volver insensible, no me quiero volver acostumbrado, no quiero normalizar el horror, ¿no? Entonces, el primer trabajo que yo realicé sobre toda esa nueva ola de violencia en México, que se llama Morir en México, y lo publiqué originalmente en el 2011 en inglés, y ahora sale aquí en España, con Oveja Roja, y eso fue un trabajo de acercarme a ese mundo y asombrarme, ¿no? O sea, no verlo como algo ya normal. Yo me acuerdo, yo preguntaba a reporteros que tenían muchos más años trabajando ese tema, yo estaba súper asombrado y decía, oye, pero esto, y me decían, son cosas de narco. O sea, como ya. Y yo dije, no, yo no creo, algo está pasando aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Uf. ¿No? Que de esto es lo que habla también, ¿no? Sí, sí. Este otro, O sea, de Morir en México. Se habla de manera muy directa en Morir en México. Los dos libros hablan de la misma cosa. A ver, voy a hacer el esfuerzo de hacerlo muy breve. Es complejo y... Pero haz de cuenta que el gobierno mexicano en el 2006, en una fuerte crisis política, de una deslegitimidad brutal, declaró una guerra contra el narcotráfico en su propio país, militarizó el país. Eso tenía, yo creo, fines directamente políticos de aplastar los movimientos sociales en el país, disfrazado de cosa de crimen, narco, ¿no? Y tal. Ajá. Pero en el transcurso de llevar a cabo esa supuesta guerra contra el narcotráfico, se cambió la estructura de todo el mercado, ¿no? Cuando metieron tanto dinero en la guerra y el negocio de la guerra, aumentó de una forma tan rápida todo el mercado de la droga, que también ese mercado creció y hasta rebasó el hecho de relacionarse con las puras sustancias ilícitas. Lo que antes eran microempresarios del secuestro, de la trata,
de tráfico de humanos por las fronteras internacionales, de la extorsión. En el contexto de esa guerra contra el narcotráfico, se industrializaron, ¿no? O sea, es como que ya la reforma neoliberal, ya el Tratado de Libre Comercio llegó, ¿no?, en su totalidad al mundo ilegal, al mercado ilegal. O sea, y todo lo que hemos visto en los mercados legales de la intensa verticalización, ¿no? Por ejemplo, en las industrias agrícolas en el norte de México, aquí lo vimos pasar en los micromercados de la muerte. O sea, el secuestro, que sí, siempre sí existía, y secuestraban gente y pedían rescates, y cuando pagabas el rescate, pues soltaron a tu familiar. Ahora ya no. Ahora es toda la estructura de la policía que controla ese mercado, que secuestra gente, y después de cobrar lo que van a cobrar, simplemente les ha hecho más rentable, en todo ese contexto de impunidad, pues matarlos, enterrarlos, disolver los cuerpos en ácido, ya, tan. Entonces, ¿cómo mejor entender la ruta de los centroamericanos por México en su camino hacia Estados Unidos, de que en los últimos 10 años las madres y los padres centroamericanos, buscando a sus hijos e hijas desaparecidos, denuncian que hay más de 60,000 desaparecidos en México? ¿60,000? 60,000 centroamericanos que desaparecidos en México. Las cifras oficiales del gobierno mexicano es que hay 30,000 mexicanos desaparecidos en México de los últimos 10 años y 150,000 asesinados. ¿En los últimos 10 años? 10 años. 150,000 asesinados oficialmente, más 30,000 desaparecidos oficialmente. Oficialmente. Y la dimensión de esto en realidad puede ser mucho mayor. Brutal. Un pequeño ejemplo. El 26 de septiembre atacaron a los estudiantes, ¿no? Mataron 6 personas, mutilaron a un joven, dejaron muchos heridos, desaparecieron 43 estudiantes. El gobierno mexicano, yo creo que para distraer, una semana después destapó unas fosas clandestinas. Sacaron 28 cuerpos semiquemados, ¿no? Y decían de forma extraoficial, yo estuve ahí ese día, y los policías nos decían, sí, vas a ver que algunos son de los estudiantes. Realizaron los exámenes de ADN y en 3 semanas comprobaron que ninguno de esos 28 cuerpos pertenecía a los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, cuando pasó eso, había muchas familias en Iguala con hijos e hijas, hermanos, hermanas desaparecidos. Se juntaron en una iglesia y decían, oye, ¿cómo hacemos para hacer igual pruebas de ADN para ver si uno de esos 28 cuerpos es uno de nuestros familiares? Convocaron una reunión y a la semana llegaron más de 100 familias. A la segunda reunión ya convocada, llegaron casi 400 familias, buscando desaparecidos en una ciudad de 150,000 habitantes, ¿no? Y lo peor es que cuando vieron que eran tantos, pensaron, pues debe haber muchas fosas por ahí. Entonces ellos solitos empezaron a salir al monte a buscar fosas clandestinas. Y cada vez que salen los domingos, encuentran. Yo estuve con ellos en el mes de febrero y también marzo del 2015, los primeros meses de sus movilizaciones, acompañándoles en las búsquedas de fosas. Caminan por el monte y buscan basura extraña en el monte, como pues, muchas botellas de cerveza, buscan tierra removida, buscan acumulación de piedras, porque a veces usan piedras adentro de las fosas, buscan desniveles en la tierra, en el suelo, y agarran una varilla de metal, la clavan hasta abajo, la sacan y huelen el punto, ¿no? Y cuando huele a muerte, señala que aquí hay una fosa, ¿no? Y exige que el gobierno federal llegue a excavar, ¿no? Ellos en una cuestión de 4 meses encontraron 100 fosas, ¿no? Entonces eso nos habla, nos retrata un mercado de la muerte, ¿no? Que existe en un contexto político ¿de connivencia total con el Estado? ¿O es integrado ya en el...? Yo diría que casi donde el Estado siempre administraba el narcotráfico, la verdad, ahora hay una fusión, una integración absoluta. O sea, y justamente lo que los hechos de esa noche nos revelan, ¿no? Que no eran los narcos, ¿no? Así, escuchando sus narcocorridos y con sus botas o qué sé yo, así en sus camionetas, no. Fueron policías
de tres niveles de gobierno, colaborando, coordinándose entre ellos en ataques en diferentes lugares durante casi 9 horas. O sea, obviamente tenía que comunicarse por celular, por radio, para coordinar todos esos ataques. Había una cadena de mando, por lo menos más, o sea, de comandantes de la Policía Federal, o sea, de nivel federal. El Ejército Mexicano tiene su base del 27 Batallón en Iguala, a 1.6 kilómetros de uno de los principales escenarios de ataque, ¿no? La esquina de Juan N. Álvarez con el periférico. Entonces, ellos pudieran haber llegado a Gatas, ¿no? Y parado los ataques. Y no lo hicieron. Durante horas, cuando están matando gente, mutilando gente, desapareciendo gente, ¿no? Entonces, esa ausencia para mí no es inocente, no es curiosa, ¿no? También porque ya sabemos de que había agentes de inteligencia militar vestidos de civil presentes en los dos principales escenarios de ataque, pasando información en tiempo real por celular a la base, el Batallón 27. También sabemos de que a través de un sistema federal de vigilancia de cámaras de video en las carreteras y dentro de las ciudades, que se llama C4, el Ejército y la Policía Federal estaban vigilando a los estudiantes de Ayotzinapa desde las 6 de la tarde, o sea, más de 3 horas antes de que empiezan los ataques, ¿no? Sabemos también que el Ejército Mexicano llega ya uniformado, encapuchado, todo, a tomar posesión, o sea, control de las calles en Iguala, más o menos a la 1:30 de la madrugada, cuando todavía la policía municipal, estatal, etcétera, que han realizado toda esa violencia, todo ese horror, tenían todavía todos sus retenes en las carreteras. Aquí están los testimonios, ¿no? Cuando los reporteros de Chilpancingo, que es el capital del estado, llegan por carretera, los paran como a la 1 de la mañana, retén de policías, ¿no? Y los interrogan y los quieren bajar y todo, y solamente porque tienen muchos reporteros con cámaras, cuando vieron las cámaras dijeron, no, nada de fotos, pasen. Entonces llegan a la esquina donde atacaron a muchos de los estudiantes y ya estaban posándose en las sombras los soldados. Y tú decías que ellos iban a Ciudad de México, a una conmemoración de los muertos del 68, ¿no? Sí, eso. Es decir, ellos eran activos políticamente. Totalmente, súper activos. Entonces, ¿se trata de una represión política? Yo creo que todavía no sabemos ni quién dio la orden esa noche, ni exactamente cuál era o por qué dio esa orden. Sabemos que fue la orden, ¿no? Porque tenemos ahí los resultados, ¿no? Asesinados, mutilados, desaparecidos. Previamente vigilados, ¿no? Que no es una cosa improvisada que te encuentras en una... Hay un contenido contrainsurgente en la violencia porque exactamente sabían quiénes eran. Los policías los insultaban durante la noche. Hay muchos testimonios donde los estudiantes dicen, no, que nos gritaban pinches ayotzinapos, ¿no? Si tantos huevos traen que se vea, ¿no? O sea, sabiendo exactamente quiénes son, insultándolos, ¿no? Yo no sé qué provocó el ataque, porque los estudiantes habían hecho muchas movilizaciones, habían tomado autobuses por años, los habían reprimido años antes, en el 12 de diciembre del 2011, mataron 2 estudiantes en un bloqueo de la carretera, pero de esa escala pues no había pasado antes, ¿no? Con la escuela. Pues obviamente la masacre del 68 es de esa escala. Claro, pero ¿no? Cuando te referías al libro de Morir en México, ¿no? Del retrato que haces, de este cambio que hay, bueno, que se quiere aplastar las movilizaciones contestatarias también, ¿no? También es este sentido, es el negocio y es el aplastar contra el que protesta, me imagino, ¿no? Es una combinación. Sí, y eso yo creo es algo que sí es nuevo, que es de los últimos 10 años. O sea, ha habido una maquinaria de represión fuerte a los movimientos armados, históricos y contemporáneos en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todo el país, y sobre todo a los movimientos sociales, ¿no? Movimientos de lucha de todo tipo, porque también reprimen a gente que tú dices, a ver, que están muy enfermos, además de ser represivos. Un ejemplo, en el estado de Veracruz,
al lado donde pasa el tren de carga, donde van todos los migrantes centroamericanos ilegalmente, ¿no? A bordo de ese tren, cómo los atacan siempre, los maltratan, los persiguen la policía, sufren demasiado. Y en un pueblo, en el estado de Veracruz, por donde pasa el tren, un grupo de mujeres se organizaron para empezar a cocinar de forma voluntaria y tirar comida a los migrantes cuando iban pasando, botellas de agua, naranjas, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? Ir a sus casas, arrestarlas y echarlas en la cárcel con cargos de tráfico de seres humanos, ¿no? Con sentencias, queriendo darles sentencias de 20 años, 30 años. Ejemplarizantes, ¿no? Por ser traficantes de seres humanos. Esas compañeras que están cocinando en sus casas, y creo que fue porque una vez unos migrantes cayeron del tren y las compañeras los ayudaron, les llevaron a su cocina y les dieron de comer, ¿no? Entonces es una máquina de represión brutal y también enferma. ¿Y tú no has tenido problemas por publicar estos libros o por todos los artículos que escribes? Bueno, depende cómo se entiende como problema. Yo pues, afortunadamente, pues, problemas mayores, ¿no? Yo hice en Morelia, México, una entrevista que realicé con un reportero mexicano de Culiacán, Sinaloa, que se llama Javier Valdés. En el 2010 yo le pregunté, oye, ¿y te han amenazado? Y me quedó muy grabado lo que me contestó, que fue, aquí no hace falta que te lo digan, ¿no? Aquí toda esa situación de que te matan, te tiran tu cuerpo en la calle con un narco mensaje, todo el mundo dice, pues en algo andaba, y nadie investiga nada. O sea, todo ese contexto de horror, de muerte, de impunidad. Es un contexto de amenaza en sí mismo, un contexto, ¿no? de amenaza. O sea, él me dice, tú escribes pensando en la pistola que está flotando por ahí, ¿no? ¿Y tú escribís así? Sí. Pero el chiste es o sea, uno puede sentir miedo, pero no yo pienso que no hay que cederse ante el miedo, no hay que rendirse ante el miedo. O sea, investigar estos hechos, por ejemplo, pues cómo no, o sea, le quitaron el rostro. Yo vi esa foto. Es inimaginable, ¿no? Yo no quise ver la foto, pero en algún momento yo estaba entrevistando uno de los reporteros que fueron ese día a tomar la foto, y en el transcurso de la entrevista me dijo, no, seguramente que has visto la foto, ¿no? Te la enseña en su celular. Y yo quise como no verla, y dije, no, pues tengo que verla. Y la vi, y eso se me quedó grabado, ¿no? Entonces yo tenía, por ejemplo, esa imagen cada vez que iba a Iguala, cada vez que iba a Cocula, cada vez que veía a los policías que me paraban en los retenes, ¿no? Pero el chiste es que eso no te lleva al silencio, ¿no? No te lleva a rendirte. Entonces es hacer las entrevistas, bueno, en el caso de quienes escribimos y hacemos investigaciones y eso, pues a pesar de todo ese contexto, ese miedo, pues hacer la chamba. Y hablabas de que los últimos 10 años ha sido especialmente cuando ha cambiado la situación, ¿no? Que ha habido un cambio significativo. Luego, ¿Peña Nieto ha significado algún cambio o es una continuidad? Yo creo que sobre todo es una continuidad. Hubo un esfuerzo en el año 2012, cuando entró Enrique Peña Nieto, que era el regreso después de 12 años al Partido Revolucionario Institucional, vaya nombre. Vaya nombre. ¿No? Al poder, y de repente todas las imágenes de personas mutiladas, de esa terrible teatralidad de la muerte, esas imágenes se quitaron de las primeras planas de los periódicos del Distrito Federal, periódicos nacionales. O sea, ya no se hablaba del horror, y es más, o sea, el gobierno mexicano hizo un gran trabajo de promover a nivel internacional, sobre todo, toda la imagen, y es algo tan absurdo, o sea, del ex partido de Estado que regresa como el partido reformista, ¿no?
que la reforma energética, que la reforma educativa, que ya México cambió, ¿no? Y hasta esa imagen de la cara de Peña Nieto en la portada de la revista Time de Estados Unidos, con el titular que dice Saving Mexico, ¿no? Salvando a México. Entonces, esa era la imagen que el Estado mexicano estaba produciendo. Cuando primero sale la noticia de una masacre del ejército en Tlatlaya, Estado de México, la noticia salió en como el 19 de septiembre del 2014. Y a la semana, pues estos ataques, que totalmente destroza esa imagen, y también lleva, como les conté, de eso de las fosas clandestinas y los grupos que empezaron a buscar fosas. Yo creo que a lo mejor sí hubo un cambio en la realización de esos mercados de la muerte y represión. Ya no mutilaban tanto, ya desaparecían más. ¿Y qué perspectivas para el futuro de México hay para poder cambiar estas situaciones? Mira, yo en lo personal, donde yo encuentro esperanza, yo encuentro luz, yo encuentro energía, belleza, es en la gente que no deja de luchar, ¿no? En estos casos concretos, las familias de esos 43 estudiantes desaparecidos no han regresado a sus casas. O sea, a 2 años y casi 7 meses, siguen viviendo en la normal, siguen desplazándose por todo el país, están en plantón ahorita en la Ciudad de México, marchan en la Ciudad de México cada 26 del mes, organizan, luchan para encontrar a sus hijos, ¿no? Y para hacer la denuncia de toda esa maquinaria de injusticia. Pero también, por ejemplo, los familiares de desaparecidos de otras regiones, que ellos y ellas, quienes realmente investigan, ¿no? Quienes buscan información yendo a las cárceles, a entrevistarse con gente para ver si hay alguna información. Ellos y ellas hacen investigaciones, o eso también es tan terrible, pero también inspira en el hecho de que cuando ven toda la exquisita ineptitud del Estado, o sea, la ineptitud en competencia bien hecha, ¿no? Ellos van y buscan fosas, y ellos encuentran, ¿no? Y ellos obligan a que se van a hacer análisis de ADN para poco a poco encontrar quiénes son las familias de esas personas, ¿no? O sea, aún en un contexto tan terrible, pero cuando yo veo esa energía, ¿no? Ese compromiso, esa gente, que en México hay muchos ejemplos, y desde antes, o sea, todo el ejemplo de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sigue siendo un referente a nivel mundial de lucha autónoma, de reivindicación de la autónoma indígena, de otras formas de organizarse, hacer política, esas luchas que se encuentran por todo México. Ahí es donde yo veo que hay algo de esperanza. Los partidos, los procesos electorales oficiales ahorita... Y la población, pues, que no está afectada directamente en su familia, para entendernos, ¿cómo recibe, pues, ¿no?, todas estas movilizaciones de los familiares de Ayotzinapa? Pues como... Ya sé que es muy abstracto decir la población, ¿eh? Sí, ¿no? Pero... como en todos lados, o sea, hay una total diversidad de respuestas. Hay desde quienes se conmuevan tanto que se integran. Yo conozco personalmente a personas, por ejemplo, que se conmovieron tantos los hechos y viendo las primeras marchas de las familias, que se fueron a vivir en la normal. Tengo una amiga que montó toda una ludoteca y hizo un trabajo con los niños de los desaparecidos por años, ¿no? Otra compañera de Ciudad Juárez que se fue a la normal, vivió ahí otra vez más de 2 años, montó un taller de serigrafía, ¿no? Y daba cursos y hacía pintas, y todos los papás y todas las mamás tienen sus playeras, hasta yo tengo la mía, ¿no? Que hicimos ahí con la negra, ¿no? Ahí con la oveja negra, ¿no? de Ciudad Juárez, que llegó así. Pero entonces ves desde ese nivel de entrega, de compromiso, a las personas que siguen saliendo a acompañar a las familias cada 26 del mes en la Ciudad de México, pero también hay el lado terrible, ¿no? El lado de la gente que dicen, insisten, ¿no? Siguen marchando, ¿no? Ya, con ya están desprecio, muertos, ¿no? ya están muertos. Y mi respuesta a eso, o sea, las personas que dicen ya están muertos, yo digo, pues llévanos,
llévanos a dónde están los cuerpos, si tú ya sabes, si no, porque si no estás haciendo una falta de respeto, una brutalidad, decir eso a esas familias que están buscando a sus hijos. Bueno, pues tal vez lo dejemos ya aquí. Muchas gracias. Jon, te vamos a seguir pues en tus investigaciones y denuncias sobre la situación que vive México, y con mucha esperanza también para todos estos movimientos que nos estabas hablando. Sí, muchas gracias aquí por la invitación, también a las dos editoriales aquí en España, Pepitas de Calabaza y Oveja Roja, por traer los trabajos acá. Muy bien, pues muchas gracias.